Desde los inicios de la web, toda clase de historias con detalles exagerados y fuera de proporción se han compartido quedando en la memoria de la gente, y justo por esa naturaleza insólita han recibido el nombre de hoaxes, término para englobar a todo este universo de bulos. Pero no todos estos relatos son 100% falsos, muchos parten de un dejo de realidad o quedan con una veracidad inconclusa, y a veces, entre esta ambigüedad, quedan grabados a fuego en la memoria, como anécdotas del más puro horror. Aunque mantener una figura esbelta casi siempre se ha visto como una característica deseable, en especial en los cuerpos femeninos, a finales de los 90 e inicios de los 2000, la obsesión por un peso bajo llegó a un punto desgraciado que derivó en la proliferación de trastornos alimenticios, tallajes en prendas de vestir poco realistas y, lo más preocupante, métodos más que cuestionables para lograrlo. A lo largo de todo el siglo XX, existió una oleada de charlatanería de productos que prometían adelgazar bajo el simple hecho de suprimir el apetito. Durante los 60 y 70, distintos tipos de píldoras milagrosas eran vendidas sin efectos comprobables, y poco a poco, los mitos sobre estos presuntos medicamentos se deformaron hasta llegar a la idea de tenias encapsuladas para bajar de peso. Como todos sabemos, las tenias o solitarias son gusanos parasitarios que pueden alojarse en el intestino cuando una persona come carne de cerdo o res mal cocida. Esta se pega a las paredes del intestino y absorbe nutrientes de los alimentos, a la vez de producir huevos que salen en las heces. Y ya que en ciertos casos la infección no puede arrojar ningún síntoma, puede durar incluso años dentro de una persona, si acaso produciendo dolores, náuseas, variabilidad en el apetito, cansancio y, en los casos más graves, problemas neurológicos y con ello la muerte. Aunque una explicación sencilla, creo que sirve para comprender por qué este mito ganó popularidad en el segmento de las dietas. La idea de tener un organismo que absorbe los excedentes de lo que ingieres, regula tu alimentación y en especial te hace perder peso suena atractiva. Y por extraño que pueda parecernos hoy en día, el conocimiento obvio de que se trata de un parásito era bien maquillado con las palabras adecuadas. Aún así, la parte más fatalista del mito era de algún modo más escandalosa, pues se dice que cuando se registraron casos de personas que habían adquirido cierto medicamento y perdían más peso del deseado, el gobierno inició una investigación y tan pronto como abrieron las píldoras, se encontraron con cabezas de tenia. Una de las personas fue llevada para seguir el análisis y deshacerse del parásito por medio de ayuno prolongado, hasta que, en determinado momento, le colocaron un recipiente con leche caliente en una mesa y al cabo de un rato, la tenia empezó a subir por su garganta, atraída por el olor, hasta salir por completo del cuerpo de la víctima. Una historia de terror corporal que haría palidecer incluso a los maestros del género. Como es lógico, esto carece de todo sentido. Sin embargo, el mito puede ser aún más desdeñable, pues aunque es cierto que la idea de las píldoras con parásitos es antigua, la forma en la que entró en el colectivo popular fue por medio de un chisme poco ético. Te presento a María Callas, quien fuese considerada la cantante soprano más importante del siglo XX en los Estados Unidos. Como podrás notar, era dueña de una belleza y figura esbelta envidiable, y tal y como es el miedo del espectáculo, esto le hizo objeto de habladurías maliciosas. Basta con cualquier grabación para confirmar su talento. Sin embargo, para muchos, su éxito solo habría sido posible al ser pareja de Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos y famosos del mundo por aquellos entonces. En realidad, la historia entre ambos y la de la propia Callas es mucho más compleja y trágica que esto. Pero para ubicarnos fácilmente en el mito que nos compete, parece que en algún momento se supo que la mujer padecía tenias debido a su gusto por el hígado, bistec y otros platillos de carne cruda propensos a estar contaminados. Esto se combinó con que, a principios de los 50, fue notorio que estaba perdiendo mucho peso en poco tiempo, sumado a otros problemas de salud derivados del estrés extremo por su agotador ritmo de trabajo que le llevaron a una condición débil que incluso deterioró su voz. Muchos medios de la época, que tenían cierto recelo de su popularidad, difundieron la idea de que Callas habría consumido tenias de forma deliberada para alcanzar esa figura delgada e impropia de alguien como ella, incluso cuando esto significaba sacrificar su salud y por ende su trabajo. En realidad, muchos detalles sobre la vida de esta cantante, así como su muerte en 1977, quedaron cubiertos por un velo de misterio, y a grandes rasgos, solo sobreviviría la idea
de su supuesto método exótico para moldear su cuerpo. Saltando varias décadas, el mito de las píldoras, aunque nunca fue comprobado, solo fue proliferando, y una vez que Internet comenzó su andar, historias aún más abominables de personas que llegaban a urgencias con el cuerpo infestado se hicieron presentes, haciendo que uno se pregunte si esto se trata solo de un bulo o de un prototipo de creepypasta muy inquietante. La mañana del 11 de septiembre de 2001 quedó inmortalizada de forma infame gracias a la serie de ataques llevados a cabo. Las historias, hipótesis e incluso teorías conspirativas derivadas de este hecho son demasiadas y bien conocidas. Pero quizás el bulo más inquietante que habría circulado por aquellos entonces es ese que refería que, en las nubes provocadas por los incendios, cual si se tratase una señal del fin de los tiempos, era visible el rostro del mismísimo Satanás. La idea no tiene mayor desarrollo, es solo eso, que entre las masas de humo, por ciertos momentos, podían divisarse rostros escalofriantes. Es probable que si tienes cierta edad hayas escuchado de esto en algún lado, pues incluso fue abordado en programas de televisión. Al menos en mi caso recuerdo que en la primaria varios amigos hablaban de esto, porque algunos de sus familiares estaban convencidos de la manifestación demoníaca, e incluso algunos pseudoinvestigadores paranormales aparecieron constatando el asunto, y la interpretación casi siempre era la misma: el diablo manifestándose en un evento trágico demostrando su poder. Y como el falso fin del mundo del Y2K había transcurrido hace poco, esto sería una señal aún más clara del fin de los tiempos. Paranoia religiosa en su máximo esplendor. Sin embargo, al revisar un poco más allá, parece que veo otras interpretaciones de estos rostros incluso más enajenadas. Siguiendo la línea del odio a las entidades bancarias y del poder gubernamental estadounidense, algunas personas afirmaban que el demonio visto en las columnas de humo era, en efecto, el mismo rey del infierno despertando de su escondite, que el World Trade Center de Nueva York era una suerte de templo, diagonal portal hacia su dimensión, que simbolizaba la forma en la que este ser gobierna sobre nosotros, y que cuando los aviones atacaron el lugar, este se manifestó, aunque no especifican si huyendo del sitio o molesto porque destrozaron su hogar. Lo cierto es que cuando uno ve las fotos de las columnas de humo, con un poco de pareidolia, nuestra capacidad de ver rostros o siluetas en lugares aleatorios, con la suficiente imaginación, sí que es posible observar ciertas figuras o incluso rostros, pero esto es posible casi en cualquier escenario. Sin embargo, fotografías como la que ves en pantalla, retocadas digitalmente, sirvieron como supuesta evidencia de que el maligno estuvo presente, causando auténtico terror en personas susceptibles. Esta historia todos la sabemos. Un hombre o una mujer sale de fiesta una noche y conoce a alguien atractivo con quien logra simpatizar, y tras un poco de interacción, deciden pasar la noche juntos. A la mañana siguiente la persona despierta y no encuentra a su invitado. Cuando va al baño, su rostro se deforma en un gesto de absoluto terror cuando en el espejo lee, a veces con lápiz labial, a veces con marcador, la frase «Bienvenido al mundo del SIDA». Esta leyenda es casi una cita obligada cuando se abordan temas tanto de educación sexual como de los riesgos de relacionarte con desconocidos, y a partir de este punto es que entramos en horrores que difuminan ominosamente la línea entre la fantasía y la realidad. Como tal, la leyenda nace durante los años 80, cuando el temor por el VIH y el posterior desarrollo del SIDA estaban en su punto más candente, pues en medio de una generación desenfrenada que exploraba los límites de la libertad sexual, para algunas personas era necesario alguna historia que advirtiera o invitara a la reflexión, y la base de esta historia, tal y como le he contado al inicio, viene en múltiples variantes. La más conocida fue la historia de Mary, una chica despampanante, con todas las cualidades físicas deseables para los hombres, portadora del virus, y que se cobra como víctima a un chico cegado por su lujuria. Otra versión más siniestra es la dedicada a las mujeres, donde un tal Harry es el portador, pero a diferencia del sexo casual de una noche, aquí el sujeto se finge enamorado de la víctima, la conduce por un romance habitual, hasta convencerla de entregarse a él para infectarla. A veces, la historia es la de un grupo de amigos que le contratan una prostituta a uno de los suyos, y así por el estilo.
se establece que un contacto sexual fortuito es casi una garantía de arruinarse la vida. Y, aunque como en los casos anteriores, podríamos pensar que todo es una exageración, por desgracia, esta leyenda, aún al día de hoy, sí llega a encarnarse. Desde finales de los 90 en los Estados Unidos y en los años siguientes en todas partes del mundo, se han conocido casos de personas portadoras del VIH que han mantenido encuentros con varias personas, a veces decenas, sin informarles de su condición, muchas veces con el auténtico objetivo de infectarlos. Por ejemplo, en 1998, Pamela Weiser, residente de Tennessee y seropositiva al VIH, habría afirmado tener relaciones con más de 50 hombres el año anterior, como una forma de vengarse del género, luego de haber sido contagiada por su novio algunos años antes. Sus versiones cambiaron conforme fue interrogada por la policía, aumentando o reduciendo la cifra de parejas, o diciendo que sí les había informado de la situación. Para febrero de 1999, la mujer fue condenada a 26 años y medio de prisión. Del lado masculino hay muchos otros casos, algunos desechadores que llegaron a contagiar incluso a niñas, otros que afirmaban no comprender bien los cuidados que debían tener, y algunos más, que lo hacían también como venganza o simple gusto de arruinar vidas. Al revisar múltiples historias, sobre todo las enfocadas en los años 80 y 90, cuando el conocimiento de esta condición era muy pobre, muchas veces el actuar de los infectados iba guiado por la total ignorancia o la indiferencia al bienestar de sus parejas. Es por esto que, en algunas publicaciones, incluso las contemporáneas, se es bastante cauto al hablar de personas que busquen contagiar a otros de forma intencional. Más aún, porque incluso las historias que afirmaban que había portadores distribuyendo el mal, a veces eran explotadas por sectores conservadores y religiosos que buscaban generar miedo en la población. Las historias de estos contagios maliciosos son amplias y discutibles, al menos hasta cierto punto, pues una realidad cruda que muchas veces se prefiere no abordar, pero que es una suerte de secreto a voces en ciertas comunidades, es que, en efecto, hay un cierto sector minoritario pacientes seropositivo que por diversos motivos buscan víctimas a las cuales infectar, siendo este uno de esos casos en los que el mito se transforma en una terrible realidad y un recordatorio de mantener cierto grado de sensatez al disfrutar de la sexualidad. Desde mediados de la década de los 2000 hasta principios de los 2010, esta fotografía que ves en pantalla de un hombre con apariencia extraña comenzó a viralizarse por todo internet para el asombro e incertidumbre de muchas personas. ¿Se trataba de una imagen real o un montaje? ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué tenía este aspecto? En el siempre torcido humor de internet, esta imagen puede motivar una buena broma, pero una vez que se conoce la historia detrás, todo se vuelve terrible. Para empezar, la fotografía de este hombre de apariencia extraña se convirtió en un meme en You're the Man Now Duck, una de las más antiguas comunidades en línea dedicadas al humor absurdo y viralización de excentricidades. Pero aquí conviene hacer un paréntesis. Si bien muchas personas conocimos la imagen solo por el rostro extraño puesto como remate en chistes de situaciones complicadas o en foros donde se debatía si estaba editada, desde minuto uno en esa comunidad, el contexto estaba ahí. Pues al más puro estilo de ese sitio, la foto de este hombre aparecía en un mosaico, acompañada de la frase, vas a ser. Y es que Brian Peppers, el hombre que aparece aquí retratado, es un agresor sexual. En un inicio las cosas no estaban del todo claras. Se decía que Brian había manoseado a una enfermera. Algunos argumentaban que probablemente, dada su condición, cualquiera que ésta fuera, era posible que la acusación haya sido de manera injusta. La fotografía aparecía en internet en 2005, más allá de los chistes retorcidos, sería objeto de incesantes discusiones en los años venideros, pues no había certeza alguna sobre qué había sucedido en realidad. Tras investigar, se supo que efectivamente, Peppers figuraba en el registro de ofensores sexuales del estado de Ohio, siendo más precisos en el condado de Lucas, tras un par de casos de contacto no consensuado con mujeres, y vagamente refiriendo que una de ellas era menor de edad. Peppers tenía 34 años al momento de la viralización de su foto, y su aspecto parece deberse a cosas como el síndrome de Apert o el síndrome de Crozon, que son trastornos poco frecuentes que deforman el cráneo, causando otros problemas de salud y deformidades corporales, entendiendo entonces que Peppers no gozaba de una calidad de vida apropiada. De hecho,
se habla de que vivía en una residencia para ancianos, pues requería cuidados especiales. Por otra parte, su registro como ofensor se daría de alta en 1998, tras tocar, en efecto, indebidamente a una de sus enfermeras y comportándose de forma agresiva cuando ésta le reclamó. Del segundo caso, no parece haber nada exacto. Luego de un tiempo se consiguieron fotografías de Peepers en su juventud que constataron el estado de su condición física. De forma resumida, pese a la buena fe de algunos internautas en creer en su inocencia, en definitiva, había roto la ley, y es probable que llevara una vida caótica, falleciendo el 7 de febrero de 2012 debido a complicaciones de salud propias de sus enfermedades, que se empeoraron a causa de su adicción al alcohol. Cual fuese el caso, resulta interesante saber que Brian Peepers es uno de los temas considerados tabú en Wikipedia, y es que entre los conflictos y ambigüedades por su historia, varios usuarios intentaron crear páginas en el sitio para registrarlo. Sin embargo, esta era inmediatamente vandalizada por bromistas. Por otra parte, si la única aportación de Brian era su aspecto extraño y su comportamiento infame, brindarle un espacio en la enciclopedia virtual parecía un sinsentido. Sería uno de los fundadores de Wikipedia quien, en 2006, decidiría poner la página bajo protección permanente durante un año para evitar que este vaivén de vandalismo, acoso y sesgo informativo siguiera adelante, evitando crear el artículo. 5 años después, se buscó remover esa protección, pues se consideró que ya había pasado un tiempo propicio, pero al final, todo quedó igual. Hasta la fecha, no existe una página oficial de Brian en Wikipedia, y cada vez parece tener menos sentido crear una. No es una figura relevante ni entrañable, pero esto mismo hace que muchos aspectos de su historia queden dispersos por la web, en un limbo poético para una vida tan desafortunada como oscura. Durante toda la década de los 2000, una serie de fotografías impactantes que por desgracia no te puedo mostrar aquí, aparecían cada tanto en cadenas de correo, sitios sensacionalistas, así como portales de shock. En ellas, aparece la cabeza de un hombre de etnia negra, empalada por una reja protectora con su cuerpo tumbado en el suelo. La imagen es tan aterradora como desconcertante. Sería fácil creer que se trata de un montaje, porque, de ser cierto, ¿cómo es posible? ¿Cómo fue que este hombre murió de esta forma? Dada la naturaleza gráfica, muchas personas simplemente preferían creer que era un engaño, un montaje mórbido y de mal gusto, pero la realidad va más allá de cualquier cosa. Ocurrido en 2003 en Atlanta, todo se deriva de un control policíaco de narcóticos en la autopista Downtown Connector y lo que parece ser una persecución. Para que nos pongamos en situación, el hombre habría bajado de su auto, o quizá corría por la autopista, y trató de escapar de los agentes, saltando por esta parte de la vía. Al momento de caer, fue que su cuerpo se encontró con la valla de protección, la cual desprendió de forma limpia, casi quirúrgica, la cabeza de su cuerpo, muriendo en el acto y otorgando una imagen de pesadilla y desconcierto a todos los presentes. Los policías no daban crédito a lo que sucedió. Los paseantes gritaban aterrados, y los vecinos que salieron tras oír el alboroto también quedaban perplejos. Incluso hoy, a más de 23 años de ocurrido, no parece haberse registrado el nombre de este individuo. La serie de fotografías ronda en sitios oscuros de la web y solo se tiene certeza de la historia gracias a la verificación de información con los reportes de la ciudad. Y, de nuevo, aunque increíble en primera instancia, es totalmente viable que la cabeza de este individuo fuese desprendida de tal forma al caer al vacío y encontrarse con la estructura de metal. Una muerte desafortunada que parecería de ficción y que pasa a formar parte de esa serie de historias de la web que, aún al día de hoy, parecieran ser mentira. Mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Aqua Turquoise Field, Zero y Luis Miguel Rodríguez. Si quieres aparecer al final del próximo, solo deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver, espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente.